Yo no entiendo cómo es posible que un dictador asqueroso como Daniel Ortega esté haciendo lo que está haciendo con Violeta Chamorro y compañía, metiéndolos a la cárcel. O sea, yo no entiendo Ecuador, yo no entiendo ni madres. ¿Qué unifica a América Latina? Lo que ha fallado. El desnivel social, la ausencia de instituciones, la no evolución cívica de las sociedades. Cuando estos personajes de derecha o de izquierda, que al final en el espectro político en el que estén son populistas, pues llegan en unas condiciones de gobernabilidad precarias, con una sociedad ya confrontada y que a la primera que estas necesidades no se satisfacen con la rapidez que ellos demandan, los países se incendian. Hay un hombre que cree que es bastante con lo que da. No ha entendido que la lógica de este pueblo y de cualquier pueblo es todo lo que había más lo que me das. Si quitas lo que había, el seguro social, si quitas lo que había, Sí. y me tengo que conformar con lo que me das, no me da, no has hecho nada. Te vas. Exacto. La sociedad no te va a esperar 3 años, ni te va a esperar al final del periodo gubernamental. Ellos lo quieren ya, inmediatamente. Y con todo lo demás. Y con todo lo demás. Y entonces cuando O sea, tú no empiezas a cumplir el umbral de tolerancia de la muy sociedad, corto. que es cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, entonces ahí es donde ya el péndulo político empieza a oscilar de una forma violenta y muy rápida. Y entonces eso también explica por qué empiezan a surgir extremas derechas o extremas izquierdas, y las dos, en cualquier punto, populistas. Ha despedido 4 millones de cabrones. Sí. Ha destruido la vida de 10 millones de personas. Hola amigos, bienvenidos a su programa ¿Por qué? El programa de política para los no políticos. Y bienvenidos al último capítulo de las 4 series que hicimos de ¿Qué le pasa? Este cuarto y último programa de ¿Qué le pasa? Es ¿qué le pasa a Latinoamérica? Que todos están enfermos del cerebro. Entonces, déjenme empezar para presentarles a Gaby Nava. Gaby, la quiero muchísimo. ¿Cómo te vendo, Gaby? Trabaja en una empresa de investigación de mercado muy importante. Es la analista número 1 en eso, pero es experta en 2 áreas. Muy experta en seguridad, ¿verdad, Gavita? Así y es. muy experta también pues, en encuestas y en investigación de mercado. Político. Sí, y te invitamos, Gavita, porque has hecho muchísimas, ahorita has estado en muchas campañas en Latinoamérica, estás enterada y demás. Y además eres mi amiga y te quiero mucho y bienvenida a Typical. Y además les tengo que decir que Gaby ya se apuntó por iniciativa de ella que quiere trabajar en Atypical en el área de seguridad, así que ya estás. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Ok. Muchas Antonio gracias. Navalón, para los que ustedes no conocen, es un ser humano excepcional, excepcional. Un periodista fuera de serie con una trayectoria de que empezó en España, siguió a Estados Unidos y se afianzó en México porque quiso, no por necesidad, sino por necio, ¿no, Antonio? Exacto. Muy necio, ¿no? Y es un experto en yo le diría en 2 áreas. En lo que es política extranjera, yo no conozco en México a nadie mejor que Antonio, y lo que es México, que ya vendrás para otros programas. Sí. Con todo gusto. Pero bienvenido, Antonio. Muy bienvenido aquí a tu casa y a Typical. Y sobre todo soy amigo y de verdad admirador de este fenómeno de la comunicación llamado Alarraqui. No es cierto, es mi amigo y punto. Sí, la verdad, Es un sí, fenómeno de la sí, comunicación. totalmente. El nombre no da. Sí, sí, la No verdad, da. sí. O sea, Carlos, no da. Y nuestra Totalmente adorada de acuerdo. Sarita Dulce, que no sé qué cápsulas nos tienes. Hay una que tiene mucho que ver con todo lo que van a mencionar de
Latinoamérica, Y seguramente. nuestro jefe editorial, Luis Berman, Sí. ¿Qué tal, Carlos? el rebelde sin causa, porque ese ya es más rebelde sin causa que nada. ¿Qué nos vas a traer? Igual algo acerca de qué es lo que está pasando con todos los países, Chile, Perú, México, Argentina, etcétera. Ok. ¿Qué sucede y por qué se van del lado oscuro? Y Sarita, te tengo que decir, este fin de semana pasado, ¿cómo tienes admiradores? Ay, sí. No mames. O sea, es impresionante ya. Tu club de fans. Ya tiene, pero Sí, sí. ya se saben su nombre. Antes me decían, ¿cómo se llama la señora guapa que sabe de lenguaje corporal? No, ahora es Sarita y otro Sarita Dulce. Sí. Te felicito. Gracias. ¿Qué tal, La próxima Ceci? vez hay que brindar con un lágrimas chairas, ¿eh? Dale. ¿Verdad? Y no es comercial, Muy buena idea, ¿eh? muy buena idea. Bueno, si quieren ayudándonos apretando superchats o PayPal, se los vamos a agradecer mucho. Y un segundo favor, si no están suscritos en Atypical, háganos el favor de hacerlo. Queremos llegar en 2 semanas a las 300,000 suscripciones y romper un récord en 4 meses de tener 300,000 suscripciones. Ya en 3 meses y 2 semanas llevamos 275,000. Qué bárbaro. A ver si nos ayudan y llegamos ya a los 300,000. ¿no? Sí, vamos allá. Vamos a llegar. No, queremos llegar al millón antes que acabe el año. Por supuesto. Sí, a ver si sale. Wow. Bueno, Hay que Así querer será. mucho y bien. así Sí. es, así es. Bueno, va. A ver, todas las series es ¿qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa? Yo quise agregar el Latinoamérica por 2 razones. Yo no entiendo cómo en el siglo XXI, no lo entiendo, o sea, no, mi cerebro no lo da. ¿Cómo somos tan retrasados? No lo logro entender, o sea, no logro entender la idioteces de los brasileños con Bolsonaro, la estupidez de los argentinos con este Fernández. señor Alberto Raro. ¿Cómo se apellida? Fernández. Fernández. Yo no entiendo lo que acaban de hacer en Perú, que me quiero tirar del 5º piso con Castillo. con Castillo. Yo no entiendo en México, bueno, en México sí lo entendí, eso ya lo hablamos mucho, pero no entiendo por qué le fue muy bien a Morena en la elección intermedia. Yo no entiendo cómo es posible que un dictador asqueroso como Daniel Ortega esté haciendo lo que está haciendo con Violeta Chamorro y compañía, metiéndolos a la cárcel. O sea, yo no entiendo Ecuador, yo no entiendo ni madres por qué en un siglo XXI, que ya es 2020, o sea, ya pasó casi el 25% del siglo, no podamos ser un país avanzado o un ¿cómo se puede decir? Una región. Una región, bravo, una región avanzada, y que en lugar de que los gobiernos te designen 4% los municipios, no designen 30% como el primer mundo, como las basuras no las conviertan en cosas buenas y rápidas, manejadas por el sector privado. ¿Qué nos pasa, Antonio Navalón? Tú conoces mucho de esto y yo no entiendo nada. Yo creo que lo que pasa es que en muchas partes de América todavía están en algún sentido. Por ejemplo, alguien que vea la historia de México en este momento puede suponer que está en el siglo XX, en el año 50 del siglo XX. Bravo, sí, Es decir, López Obrador. Es Sin duda. 1950 Bravo. y es el Del siglo XX. El siglo XX. Sí, señor. Y hay otros muchos países de América donde el siglo XXI simplemente no se ha incorporado del todo. Ok, Porque- pero ¿por qué Antonio Navalón? ¿Por qué? Primero, porque no está estructurada en las sociedades más que para recibir o violentarse. Otra vez. ¿Para recibir o qué? O violentarse. Es decir, las sociedades están hechas para que le den, por ejemplo, siervos de la nación, Sí. o para levantarse. Ejemplo, Pedro Castillo, Pedro Castillo. el Perú. nuevo presidente de Perú. No jodas. No, sí, a ver. No hay un discurso ni un proyecto del No. siglo XXI, No. ni de los países. El discurso es la pobreza, la injusticia y lo pendiente.
Y eso impide que los pueblos puedan avanzar de siglo al otro siglo. Eso además de que no hay wifi, de que no hay... Claro. O sea, eso además de todos los problemas estructurales y las clases dirigentes. Pero básicamente, en mi opinión, y para ser muy cortito, no hay proyectos de países Así es. porque no se ha querido que haya proyectos de países. Gaby, a ti, en tu experiencia, cuando estás en campañas en Sudamérica, ¿sí coincides con lo que dice Antonio? Sí. Ay, no mamen. Sí. No es cierto. Este punto que toca... Siguen con eso, combate a la pobreza, y porque ahora Así sí es. te va a ir muy bien. En cuanto a la sociedad que está conformada para recibir o para confrontarse o violentarse, eso es una realidad. Yo, en la experiencia que he tenido de platicar con cientos de personas en Sudamérica, con las entrevistas de enfoque, entrevistas profundas y todo esto, las problemáticas que me dicen siguen siendo las mismas. Salud, Del siglo educación, XX, como dice Antonio. Así es, No las puede ser. mismas Pendientes, problemáticas. no pendientes. Salud, educación, empleo. Salud, educación, empleo. No cambia, no varía. Y entonces, cada gobierno hace una propuesta para que ahora sí lo vamos a resolver. Y se acaba el gobierno y entonces vuelves a entrevistar a la gente y te vuelve a decir salud, educación y empleo. Si me permites, Gaby, también seguridad. Y seguridad. No te quiero interrumpir, Sí, pero también sí, seguridad. Totalmente de acuerdo. Y son las mismas necesidades que tiene Ok, la gente, pero porque eso- no se han resuelto de ok, fondo. Ha ganado el populismo. El populismo, es una epidemia, Carlos. Por eso, Contagiosa. pero el pinche populismo es salud, seguridad, esto. Mitt, yo creo que decía lo mismo, salud, seguridad y eso, lo decían de dos formas diferentes. Es que el populismo... La Fujimori lo decía de otra forma, Sí. pero decía lo mismo. Es que el populismo agrega el tema de las emociones y de las emociones negativas. El populismo agrega el resentimiento, el odio y la polarización social. Entonces, cuando tú apelas en una campaña política a un discurso que utiliza esas emociones para confrontarte con tu adversario, haces como un cóctel molotov. Y entonces, cuando estos personajes de derecha o de izquierda, que al final en el espectro político en el que estén son populistas, pues llegan en unas condiciones de gobernabilidad precarias, con una sociedad ya confrontada y que a la primera que estas necesidades no se satisfacen con la rapidez que ellos demandan, los países se incendian. Y esto tiene también que ver con una situación de lo que se comentaba de las instituciones en cuanto a si son resistentes o no. A ver, O existentes. perdón, vamos a Carlos. ver un reportaje que hizo nuestra directora editorial, Leti López. Vamos a verlo y seguimos hablando de eso, porque está bastante interesante lo que hizo, se los recomiendo. Vamos a verla. Aunque en 2018 asumió la presidencia arropado por varios mandatarios extranjeros, la política exterior es uno de los temas que menos le importa a Andrés Manuel López Obrador. Siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior. Esto a veces no les gusta mucho a los diplomáticos de carrera, porque como es natural, su trabajo es la diplomacia, la política exterior. Pero yo considero que si hacemos bien las cosas en México, si limpiamos nuestra casa, nos van a respetar siempre afuera. El tablero internacional ha cambiado mucho desde 2018, tanto en el plano económico, especialmente debido a la pandemia de COVID-19, como en el político, debido a las protestas sociales y a los gobiernos autoritarios. Con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, la relación es fría.
el presidente Joe Biden parece cobrarse la cercanía que AMLO tuvo con Donald Trump y el tardío reconocimiento a su triunfo por parte de la 4T. El pasado 8 de junio, la vicepresidenta Kamala Harris visitó la Ciudad de México. Recibió una errática bienvenida. Los analistas señalan que la consigna de Estados Unidos para México es clara: detengan la migración hacia el norte. De hecho, Harris visitó El Paso, Texas, el 25 de junio, pero no fue secundada por AMLO para enviar algún mensaje sobre la crisis migratoria. Con nostalgia vasconcelista, la 4T ha robustecido sus lazos con Latinoamérica y el Caribe. Pero, ¿cuál es la marca de los actuales gobiernos de América Latina? ¿Por qué están replicadas las rebeliones y brotes de inconformidad en estos países encabezados por gobiernos populistas de izquierda y de derecha que traicionaron sus ideales? ¿Por qué sus instituciones, incluyendo las electorales, se fracturan ante malas políticas, represión y pueblos cada vez más empobrecidos? Veamos algunos casos. Uno de los más emblemáticos es el de Venezuela, país sudamericano encabezado desde 1998 por el chavismo. Continuó la línea populista Nicolás Maduro, amigo de la 4T. Maduro es considerado por organismos internacionales como un represor y enemigo de las libertades, de tal manera que su principal opositor, Juan Guaidó, se encuentra en el exilio. Como ejemplo, en diciembre pasado hubo elecciones para la Asamblea Nacional, las cuales estuvieron manipuladas por el chavismo. Pese a que 80 organismos y países condenaron la mano antidemocrática del presidente, AMLO se abstuvo de firmar el documento reprobatorio. Otro gobierno que ha causado indignación a nivel internacional es el de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, emanado de la guerrilla sandinista, quien dio la espalda a la revolución y ha reprimido ferozmente a la oposición. Ortega se mantiene en el poder desde 2007. Durante su mandato han ocurrido varias crisis, como la represión de estudiantes de 2018. Así denunció el escritor Sergio Ramírez a Ortega al recibir el Premio Cervantes. Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república. Nicaragua tendrá elecciones en noviembre próximo, pero el régimen de Ortega ha encarcelado a por lo menos 19 políticos de oposición. Además, las fuerzas de su gobierno han reprimido las protestas contra sus políticas. Se calcula que más de 300 personas han muerto. Sin embargo, el gobierno de AMLO decidió no firmar la declaración conjunta de la ONU y más de 50 países para pedir elecciones libres en Nicaragua. En tanto, Cuba, líder ideológico de los populismos de izquierda, luce una de sus peores facetas de crisis. A 62 años de que Fidel Castro bajara de la Sierra Maestra a impulsar una revolución que fue seguida y admirada por países latinoamericanos, ahora enfrenta una extrema fase de pobreza. Al finalizar en la isla la era de los Castro, el también comunista Miguel Díaz-Canel lanza una reforma económica que ha causado controversias. Los siguientes meses serán clave ante la unificación de la moneda y el fortalecimiento de grupos disidentes, como el de San Isidro, que surgió de un movimiento artístico. En Colombia, una propuesta tributaria del presidente Iván Duque ha desatado protestas y represiones. El pasado 25 de junio fue atacada la aeronave en la que viajaba el presidente derechista. Otro de los países al rojo es Perú, que tuvo elecciones presidenciales los días 11 de abril y el 6 de junio, en primera y segunda vuelta, que buscan destrabar una larga crisis de liderazgo, marcada por la corrupción y el crimen organizado. Va en la delantera el ex maestro rural Pedro Castillo, quien contendió contra Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori, quien hoy enfrenta a la justicia. Debido al descontento popular, en los últimos 5 años, 5 personas han ocupado la presidencia. En Bolivia,
el expresidente Evo Morales recibió asilo en México, pese a que fue destituido ante el descontento popular cuando contendía por cuarta ocasión por la presidencia, lugar que ocupaba desde 2005. El año pasado, el pueblo boliviano eligió a Luis Arce como su presidente, quien fue estratega económico de Morales, lo que abrió de nuevo las puertas del país al líder cocalero. En Argentina, Alberto Fernández, otro amigo de la 4T, llegó al poder ante una moneda muy erosionada que, con la pandemia, causó una grave crisis al país. El peronista se alió con México y Rusia para distribuir las vacunas y politizarlas. El pasado 9 de junio, el mandatario europeísta citó erróneamente al Nobel Octavio Paz. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. En Chile, el derechista Sebastián Piñera enfrenta desde hace 2 años irrupciones por la demanda ciudadana para reformar la constitución heredada por la dictadura de Pinochet. En Ecuador, el presidente centro-derechista Guillermo Lasso recibió en mayo pasado un país que había transitado por choques sociales debido a medidas económicas de su antecesor, además de empobrecimiento por la pandemia. El derechista brasileño Jair Bolsonaro es señalado a nivel mundial por el mal manejo del coronavirus, del cual ha sido víctima en 2 ocasiones. Incluso es investigado por corrupción al adquirir vacunas a sobreprecio. Haití, país caribeño que sufre desde hace décadas gobiernos corruptos y desastres naturales, presenta altos índices de desplazamiento por la pobreza. Este 7 de julio, un comando asesinó al presidente Jovenel Moïse, quien enfrentaba acusaciones por malversación de fondos de ayuda para el desarrollo. El primer ministro haitiano, Claude Joseph, asumió el poder y ha declarado estado de emergencia. En 2009, Honduras protagonizó un golpe de Estado contra Manuel Zelaya. A partir de ahí, el país entró en una caída que lo ha llevado a una crisis humanitaria, provocada por fragilidad de instituciones, huracanes, represiones y gobiernos corruptos. Esto ha obligado a miles de ciudadanos a salir del país mientras se perpetúa el gobierno de Juan Orlando Hernández, en el poder desde 2014. El Salvador, país que vivió 12 años de guerra civil, de 1980 a 1992, la cual tiene repercusiones hasta la fecha, es gobernado por Nayib Bukele, criticado por la rudeza de las medidas antipandilleriles en penales, por no poder contener la migración y por su discurso mesiánico y populista. En el vecino país de Guatemala, el presidente ultraconservador Alejandro Yamatei mantiene una ola de descontento por medidas de múltiples recortes al gasto social y por falta de incentivos para frenar la migración. Gobiernos mesiánicos, populistas, de derecha e izquierda, vulnerables, con señalamientos, pero son países amigos y hermanos de la 4T. Tan es así que México les ha donado vacunas contra el COVID-19, aunque aquí estemos muy lejos de cumplir las metas. También se han extendido a esa región los programas estrella Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Como con tantas cosas, el presidente AMLO ha olvidado lo que él mismo prometió cuando inició su gobierno. Nosotros no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Aquí tenemos un problema general que es comprender de verdad, en el reportaje, de qué punto partió y qué era lo que quería ser cuando era pequeño, en el año 18, el presidente López Obrador. Hoy ya es grande. Y ya en este momento sus políticas, sus cuidados, sus abandonos, sus enfrentamientos tienen consecuencias. Y al final del día, no hay que ser un genio para saber que hay 4 elementos, que son los que ha dicho Gaby, que unifican
la problemática de América, eso que llamamos América Latina, que también es Muy absolutamente raro, confuse. sí. Es decir, porque, por ejemplo, viendo el Brasil, otro día a Kamala Harris, claro. dije, ¿desde cuándo somos Centroamérica? Toda la vida habíamos sido América del Norteamérica, Norte sí, y ahora somos Centroamérica. Bueno, ¿eso por qué es? Porque francamente se ha perdido el hilo conductor. Honduras, Salvador, Nicaragua, son países muy pequeños, cuya principal incidencia radica en que lucharon y murieron en la guerra centroamericana por los americanos. Y a partir de ahí se crea una relación que no tiene nada que ver con nosotros, pero que nos da una situación de confusión total, y que nos va a llevar, en mi opinión, a una situación de gravísimo enfrentamiento también con los otros países americanos, ¿eh? Vamos a tener, por un lado, un problema con Estados Unidos y por otro lado, un problema con Centroamérica. ¿Y en México? Sí, claro. Sí. Estás loco. Si ¿No? somos hermanos de Argentina, Venezuela, Cuba ya somos uno mismo. y Nicaragua, sí, ya somos uno mismo. Sí, pero ¿sabes por qué somos hermanos? ¿Por qué? Porque no estamos juntos. Claro. Bueno, sí. Ok. No, Carlos. Claro, es muy fácil ser hermano en Maracaibo, es muy difícil serlo en San Pedro Sula. Claro. Es cierto. ¿Tú querías decir algo, Sí, Luis? Carlos, yo creo que también un factor importante a tomar en cuenta es la educación, y no me refiero a la educación nada más académica, sino la educación desde el núcleo familiar. Es decir, de alguna manera el discurso populista, como bien decía Gaby, apela a las emociones, y entonces se ha arraigado en varios países de Latinoamérica esta idea de la opresión desde la conquista, etcétera, y cuando no son los conquistadores, son los norteamericanos, los Estados Unidos concretamente, etcétera, y de alguna forma se romantiza también la pobreza, y esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con el tema de Cuba, ¿no? Si recordamos todo lo que fue la década del 60 hasta el 70, esta idea de la revolución cubana, etcétera, permeó mucho en todos los países de América Latina, bueno, en su gran mayoría. Y entonces el común denominador es ese, que se romantiza la pobreza. Y aquí en México, por ejemplo, si recordamos el tema con las películas de los 50, etcétera, Los de Pedro olvidados. Infante, de somos jodidos, Estamos jodidos, pero somos... O los olvidados. Estamos ¿De contentos. quién? Nosotros los pobres. Ajá, sí. nosotros Autoriza. los pobres, ¿no? Jodido pero contento, jodido pero honrado, Bueno. ¿no? Entonces, Escribió Alcoriza. esta idea de romantizar la pobreza, me parece que es un hilo conductor del discurso populista que permea en la sociedad, y eso hace que la gente siga este tipo de personajes, Pero a ver, ¿no? Gaby, estuviste en Perú. Sí. A ver, no me salgas, te suplico, nada más te suplico con la mamada que es la educación y los pobres y rurales. ¿Cómo carajos gana un comunista en el siglo XXI, en la cual, ya pasó el 25% del siglo? Bueno, hoy gana Pedro Castillo, primero porque tienen una crisis política terrible, que viene desde el principio del siglo, cuando cae la dictadura fujimorista. El cómo se constituye el sistema político peruano es el primer factor. Para la primera vuelta en estas elecciones de Perú se presentaron más de 20 partidos, Carlos. Más de 20 opciones, se pulverizó el voto. Pero además hay un factor. La dictadura de Fujimori fue una dictadura de abusos a los derechos humanos, Y social. de esterilizaciones forzadas, de políticas que yo creo que los nazistas hubieran envidiado. Y eso está en la memoria de los peruanos. Con Fujimori. Con Fujimori. A pesar de que se hizo un proceso de justicia transicional, de que se instauraron comisiones de la verdad, de que se trató de hacer una reconciliación de la población, eso no se ha logrado. Sigue habiendo remanentes de Sendero Luminoso. Entonces, cuando tú llegas a una segunda vuelta,
con una Keiko Fujimori que representa todos esos abusos a los derechos humanos, una corrupción rampante, y la otra opción que tienes por otro lado es Pedro Castillo, votaron contra Fujimori. Y Pero fue siempre... exactamente lo mismo que pasó en 2016. Es Fujimori nunca más. Y te pueden poner cualquier otro candidato. A ver, mi amor, pero empataron. Entonces, no mames, empataron. Porque, ganó por 4 votos el imbécil este. Porque, o fíjate, sea, siempre dicen Fujimori, 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 pero se chingaron empata. la mitad. Pero Ahí- siempre empata. Ahí te va la otra parte, que es el populismo de Alberto Fujimori. El populismo donde en todo, o sea, sí hubo un régimen dictatorial, autoritario, de abuso a los derechos humanos, pero también hubo todas esas dávidas que ya hablaba Antonio. El de recibir, el de parar la mano, que Fujimori operó muy bien. Y todavía existe esa memoria en Perú. Y Gaby, si me permites, porque tú vienes de allí, está calentito, yo no. Yo la última campaña que viví fue la de PPK, la de Pedro Pablo Kuczynski. Pero hay una cosa que para mí está clara. Primero, ¿por qué puede ganar hoy un comunista? Porque no hay comunistas. No. Ok. Es decir, nadie Está sabe bien. lo que es el Está bien. comunismo. Estoy de Vas bien. acuerdo, como Ok. lo contrario, nadie sabemos. Vladimir Putin Sí. es un convicto y confeso religioso de la Virgen y de la Iglesia Ortodoxa. Sí. Aunque sea el mejor comunista que jamás ha habido. Sí. Todas las noches, si es que existe cielo para los comunistas o infierno, papá Stalin llora porque jamás pensó que le saldría un hijo tan preclaro, alguien que de verdad Así es. terminara la... Segundo, oigan, las clases políticas, todas las clases políticas de América, incluida la propia, son el elemento que unifica el odio social. Así es. Así es. Tenemos los pueblos y yo creo que ha habido muchas cosas que han estado bien hechas, no suficientes, no bastantes. Ha habido el fallo de no solamente dar comida, camino, sino también cultura y futuro. Pero por otra parte también tenemos la experiencia de Lula. Sacó 30 millones de gente de la extrema pobreza a la media clase y solo Sí. sirvió para que le dieran un golpe de Estado, Sí. echaran a ver, Dilma. explícamelo. Echaran a Dilma. Pues muy sencillo. Cuando eres pobre, tienes 2 tortillas al día. Sí. Tu problema es que sean 2. Y ya que crezcan 3, 4, es ganancia. Claro, duplicaste las Cuando tortillas. pasas de la tortilla al piso, o a la residencia, o al servicio eléctrico, ya entonces viene el paquete. El paquete es, me lo das todo, me das el colegio, me das el autobús, me das la autopista, me lo das todo, no me lo das así de a poquito. O sea, Ándale. no me vale dejar de ser medio pobre. Dejo de ser pobre y me das de full packet. Ándale, eso no lo había pensado. Y de forma inmediata, además. Y eso es lo que explica el fin de Lula Ya y entendí. de Dilma Rousseff, y que estuviera en la cárcel, y el golpe de Estado de este loco. O sea, no, a ver. Pero entonces, o sea, No, ahorita para bajar el ejemplo, es que mira qué inteligente eres. O sea, damos a los ninis le dan 3,000 pesos. Ajá. Si les das 6,000, no es suficiente. Y como no me diste 25,000, te vas. ¿Qué es eso? Carlos, ¿Es es eso? muy sencillo. Hay un hombre que cree que es bastante con lo que da. No ha entendido que la lógica de este pueblo y de cualquier pueblo es todo lo que había más lo que me das. Si quitas lo que había, el seguro social, si quitas lo que había Sí. y me tengo que conformar con lo que me das, no me da, no has hecho nada. Te vas. Exacto. Y que además está Antonio Navalón, mira. en conjunción con lo que prometen durante las campañas, que es todo un discurso populista en el que sí vas a tener todo lo que hay más lo que yo te voy a dar, pero cuando llega la realidad,
pues es otra completamente diferente. Y en tiempos en los que la sociedad no te va a esperar 3 años, ni te va a esperar al final del periodo gubernamental. Ellos lo quieren ya, inmediatamente. Y con todo lo demás. Y con todo lo demás. Y entonces cuando tú no empiezas a cumplir el umbral de tolerancia de la sociedad, que es cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, entonces ahí es donde ya el péndulo político empieza a oscilar de una forma violenta y muy rápida. Y entonces eso también explica por qué empiezan a surgir extremas derechas o extremas izquierdas, y las dos, en cualquier punto, populistas. Yo volviendo, y creo que es importante, creo que es importante, en un país donde, según el general en jefe del Comando Norte, el Comando Norte de los Estados Unidos es el responsable del perímetro de seguridad interno de los Estados Unidos. El Comando Sur es el responsable del perímetro de seguridad externo, es la zona del Caribe y todo esto. El comandante del perímetro interno dice que México ha perdido el control de su Estado y su población sobre un 30 o 40%. Si eso es así, y yo he escrito un artículo diciendo que hay para mucha gente que desafortunadamente se ha contestado una gran pregunta que nos ha asaltado durante 10 años. ¿Éramos un Estado fallido? ¿Éramos un Estado fracasado? Si tú miras desde Chiapas hasta el Mar de Cortés, te darás cuenta que para algunos pueden entender que esa parte del país es un estado narco. Una cosa es amanecer, robar, matar, tener derecho de piso, decir este sí y este no, y otra cosa es ganar una elección. Como a mí no me gusta la conspiración y no pienso seguir haciendo comunicación conspirativa, no voy a decir cómo me sentí cuando se le dio las gracias por el buen comportamiento del crimen organizado en la jornada electoral. Así es. Claro. No me jodas. Así es, así es. Sí. O sea, eso... ¿Y cómo se reclamó a los de cuello blanco? Es lo que te iba a Es donde decir. podríamos Ahí buscar. es donde estoy preguntando. A ver, Claro. ya ganó la elección, ya se acabó toda la conversación, ya no hay, por favor ya no votes por mí, ya no importa. ¿Cuál es el mensaje de que se portó muy bien el crimen organizado, y inclusive se portó mejor que el del cuello blanco? ¿Qué quiere decir en Gaby, español? tú has estado adentro en el Estado, explícaselo. Como dice Antonio, a mí no me gustan las teorías de conspiración, ni mucho menos, pero hay varios indicadores que te pueden dar indicios de un posible diálogo entre el gobierno y los grupos de delincuencia organizada transnacional mexicanos. Y esto en función de tratar de conseguir una pacificación o una estabilidad en materia de seguridad. Pero lo dicho, hablar de los cárteles de los años 80 y 90 y hablar de los cárteles en el siglo XXI Nada que ver. es diametralmente diferente. Los cárteles en el siglo XXI no solo tienen una capacidad de fuego en cuanto a armamento y muy importante, sino una capacidad económica que no hay forma de controlarla. Ya no son carteles, son empresas. Son ¿no? empresas, son empresas. Ellos ya funcionan Y en algún como una sentido empresa. estados. Y a pesar de que durante mucho tiempo la política de seguridad mexicana, los servicios de inteligencia cuando funcionaban, eran muy cuidadosos en no manejar a estos grupos delictivos como grupos insurgentes o como grupos que pusieran en riesgo ya la seguridad, la estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Hoy podemos decir con toda claridad que ese discurso ya no funciona. Estos grupos sí están poniendo en entredicho la estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Y ya no solo por el nivel de violencia, de capacidad de violencia que tienen estos grupos, sino porque ya han logrado ganar elecciones con la venia, con la tolerancia del gobierno federal. O sea, nos pueden... O con la ausencia. O con la ausencia. Que claro. al final de cuentas es una forma de decir, Es una venia, adelante. claro. A ver, entonces, si ya somos 40%, que yo sí creo que somos un Estado
¿Cómo narcotráfico? ¿Cómo se dice? Narcoestado. Narcoestado. Dicen los malos Narcopaís. que nos hemos convertido Vale, en un narcoestado. que a mí no me consta, pero bueno. Pero vamos a decir que sí. Ok. Bush o alguien inventó una ley que no la entiendo muy bien, pero que si hay un peligro contra Estados Unidos, pueden venir a invadir, Lo que sea, para defender. como sea y donde Eso Está en es juego, cierto. está en riesgo Sí, su claro. seguridad ¿Eso puede nacional. pasar en México? Sí, No. sí, en cuanto No, pero el mi pregunta en específico. No, es muy específica. En cuanto el Congreso Terrorismo. apruebe la ley y se considera a los cárteles un peligro terrorista Así es. para el gobierno de Tiene los que ser Estados terrorista. Unidos, entonces están absolutamente legitimados para actuar intervenir. cuando, cómo y dónde quieran. Pero ahorita no está aprobado eso. No, ¿o sí? no está aprobado. No, porque tiene que haber esta definición de grupos terroristas. Esto justamente viene en función de lo que decía Antonio. Después del atentado a las Torres Gemelas, se da en el contexto de la Organización de Estados Americanos la Declaración de las Américas, donde se establece lo que son las nuevas amenazas o amenazas no tradicionales. Una de esas amenazas es el terrorismo, precisamente. Y este discurso del terrorismo es lo que habilitaría a Estados Unidos para intervenir en función de lo que ya ha explicado. Y se aprueba en el Congreso y en el Senado Así de los es. Estados Unidos, porque es la Está única... metida ahorita para que se apruebe. No, está pedida por varios senadores y congresistas. La necesidad de hacer eso es que realmente es una guerra de baja intensidad, Así es. pero con sus víctimas. Quiero decir, el asesinato del general en jefe de las fuerzas iraníes en Irak y Líbano se produce al amparo de esa ley. Así es. Y eso lo que te permite es que te mandan un dron. ¿Pero cuál ley? ¿Por fin hay ley o no? No, la ley que pueden aprobar, que están pidiendo que se apruebe, porque esa es la que protege a los que disparan. Si eso lo hacen sin disparar, sin ley, pueden ser perseguidos. Si está aprobada la ley... O sea, vamos a asumir que Que está pasaría. aprobada. Que está aprobada. Pues a partir de ese momento, ¿Qué? pues no sé... Ay, no jodan, ¿a poco vienen los gringos? No. Sí, puede ser. el Mencho tendría muy difícil dónde meterse. Créeme, el Mencho no se esconde más que el general en jefe de las tropas iraníes. No. No. Que eso es parte de la problemática que hay ahora con la relación, sobre todo en temas de seguridad, con los Estados Unidos. Porque en los gobiernos anteriores, con todo lo malo y todos los errores que se hayan podido cometer en cuanto a la estrategia de seguridad, pues ciertamente había gente experta, gente que conocía el tema de seguridad y que además conocía la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad específicamente. Y Ya no están. Y pues digo, Y haces tenemos una un acuerdo reforma a marco la que ley era de el Plan seguridad. Mérida. Sí. Haces una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, donde prácticamente estás criminalizando la operación de los grupos de inteligencia, de los operadores de inteligencia, de las agencias como el FBI o la DEA, que fueron fundamentales para el combate al narcotráfico en gobiernos anteriores. Y como te lo decía, con conocimiento de causa, fueron fundamentales. Se tuvieron muchos logros en esa coordinación Carlos, bilateral. ahora pueden venir, pero lo tienen que anunciar. Entonces, tú imagínate, para los malos. Ahora, ok, ahora yo Pero además entras ahí en un conflicto de defensa, entras en un conflicto con las Fuerzas Armadas mexicanas, o sea, sería un tema para la seguridad nacional de altísimo impacto, o sea, es un riesgo a la seguridad A ver, nacional. antes de presentar el reportaje de Sarita, que ya se puso a temblar, ¿sí se puede dar eso? Sí, Sí. sí. No, a ¿Y ver, cuál sería la reacción del a ver, presidente de Carlos. México? A ver, Es que no Carlos. tiene capacidad de reaccionar Carlos. porque no entiende Exacto. el problema. Sin teoría. Dicen los que seguro. saben que por eso, de hecho, los primeros luces amarillas de alerta fue la visita de la CIA Kamala. y de Kamala Harris. Fue como los focos amarillos, ¿sabes? Carlos, para no llegar a esto en que estamos política platicando. se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, ser más amigos, más enemigos, pero hay un hecho que es superior a los demás, que es el hecho físico. Cuando tú tienes 3.162 kilómetros de fronteras Es comunes... cierto, es cierto. Para.
y 70 millones de mestizos, de un ADN rarísimo, que es lo que vivimos en la frontera. Mira, lo de las drogas más o menos está asimilado, lo de las armas también, pero la existencia de un narcoestado, puede llevar mañana fentanilo, heroína, cocaína y pasado mañana una cabeza nuclear, ¿no? Claro. En fronteras que son tan como porosas. Si fuera una película. Sí tienes razón, sí tienes razón. Es que, entonces, ¿qué pueden hacer? No sé. ¿Puede Estados Unidos sobrevivir con esta situación? No. Según mi conocimiento de la historia, no. Ok. Vino Roberto Madrazo a un desayuno hace relativamente poco. Justo la semana que vino el subdirector de la DEA. De la CIA. Entonces le dije, oye Madrazo, en tu opinión, ¿a qué vino el subdirector de la CIA? Me dice, Carlos, no preguntes esa pregunta. Me dice, mejor hazte la pregunta. Ya llegó el subdirector de la CIA. ¿Qué sigue? Y déjala así. ¿Qué sigue? ¿Es cierto? Sí. Sarita, platícanos. Ay, siempre entro cuando está el tema. Híjole. Qué buen programa. Sí. Está entretenidísimo. Fíjate que les traigo una cápsula súper interesante, Carlos. En esto se basan todas las neurociencias, incluyendo el neuromarketing, y tiene muchísimo que ver con lo que estaban diciendo. ¿A qué parte del cerebro están apelando todos estos gobiernos y candidatos populistas? Ahorita lo hice más que nada sobre qué área del cerebro están ellos operando, ¿no? Y obviamente operan hacia la misma área que ellos operan, ¿no? Donde la gratificación tiene que ser inmediata. Pero vamos a verla y ahorita platicamos. El afán de dominar es una necesidad inherente al ser humano. En ocasiones, todos luchamos por dominar, controlar situaciones, acciones y personas, pero puede llevarse a extremos sumamente dañinos y peligrosos. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe, para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo porque hoy analizaremos algunos componentes relacionados al ansia desmedida de poder. Nuestro cerebro pesa aproximadamente 1,3 kg y sin duda es la maquinaria más sorprendente, perfecta y a la vez compleja que existe. Neurobiólogos, neuropsicólogos y demás interesados en descifrar los grandes misterios que esconde han dedicado su vida entera a buscar respuestas a muchos misterios que siguen siendo inexplicables. Existen muchas teorías que tratan de explicar estos secretos no conocidos. Sin embargo, en algo en lo que prácticamente todos concuerdan es en el hecho de que el cerebro actual ha ido añadiendo capas y capas a lo largo de la evolución, yendo desde una parte más primitiva o reptil hasta una capa más sofisticada, resultado de nuestro progreso como humanidad. Hoy les compartiré una teoría desarrollada por el médico neurocientífico Paul MacLean, quien entendía el cerebro humano como un compendio de 3 cerebros en uno. Entre otras cosas, estos 3 cerebros son relativamente independientes y se relacionan entre sí siguiendo una jerarquía, dependiendo de su antigüedad y la importancia de sus funciones, teniendo siempre como finalidad absoluta nuestra supervivencia y bienestar. El primero de estos es el llamado cerebro triuno o reptiliano. El segundo es el cerebro límbico, considerado el más sincero, ya que es el responsable de las emociones y sus señales expresadas a través del lenguaje corporal. Y el tercero es el cerebro racional o neocorteza, que evolutivamente fue el último en desarrollarse y es el encargado de las funciones racionales y el pensamiento lógico. En esta ocasión me centraré en el primero, el cerebro reptiliano, que constituye la parte más antigua del cerebro. Este se encuentra en la parte más baja del prosencéfalo y es el responsable de las funciones de supervivencia inmediata, como la respiración, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, etc. Se le llama cerebro reptiliano por ser, la gran mayoría, comportamientos estereotipados y predecibles que se dan en los animales vertebrados poco evolucionados. Son conductas simples e impulsivas. La industria de la publicidad
sabe bien que el ser humano se rige casi siempre por el cerebro reptil a la hora de escoger un producto u otro. Ahora bien, ¿sabes en cuál de estos cerebros se aloja el ansia de poder? En el cerebro reptiliano. Se dejan guiar casi exclusivamente por el cerebro reptil los que son adictos a la territorialidad, al control, la dominación, el poder e incluso la agresión. Hagamos este ejercicio. Un buen día desconoces a alguien con quien has trabajado o por quien has votado. Ese alguien que prometió muchas cosas. Ese alguien que ahora ya tiene un puesto de poder. Lo empiezas a ver solo, aislado, sin escuchar, sin contacto con la gente, agresivo, cometiendo errores que jamás pensaste que cometería. Cada vez más rodeado por incondicionales que solo dicen que sí, ciegos y fanáticos a su alrededor. ¿Qué sucedió? El cerebro reptil está dominando su proceder. Daniel Esquivel asegura que si utilizara la zona cerebral más humana, vería ideas, oportunidades, solidaridad, cooperación, creatividad y transformación de la realidad. Pero, por su parte, la zona del cerebro de reptil empuja hacia el dominio, la agresividad, la defensa del territorio y la autoubicación en la cúspide de una jerarquía vertical e indiscutida. En altos cargos jerárquicos, así como en la política, siempre está en juego el poder. Otros asuntos son cómo se conquista, cómo se ejerce y para qué se tiene, pero siempre está el poder jugando su papel desde el punto de vista psicológico. El delirio del poder es una actitud donde pesa sobremanera el cerebro de reptil. Este es mi territorio, aquí mando yo, estoy por encima de todos. Si llegué aquí es porque soy más capaz que ustedes. Si soy más capaz que ustedes, entonces no pierdo tiempo escuchándolos. Y además, no quiero que nadie llegue a amenazar este poder, ni siquiera en el futuro. Por lo tanto, no dejo que nadie se acerque. Solo dejaré que se aproximen a aquellos que hagan los correspondientes rituales de sometimiento y sumisión. ¿Se puede mitigar? Tal vez sí. Pero antes de que el cerebro de reptil asuma el mando, lo antes posible. ¿Y cómo? En resumen, podríamos decir, la primera opción es permitiendo recibir ayuda, humildemente abrirse a escuchar opiniones. Pero es muy difícil, es más, casi imposible cuando el cerebro reptil ya está al mando. La segunda opción es que se dé cuenta de cómo su comportamiento está destruyendo su carrera. En conclusión, el reptil que llevamos dentro es el primero en procesar la información y establecer un filtro. Cada situación pasa por el mismo proceso reptiliano. ¿Me daña o me beneficia? Si la situación es peligrosa, no pasará al siguiente nivel y habrá una reacción instintiva. Si la situación es beneficiosa, pueden pasar dos cosas. Que sea tan buena que el cerebro reptiliano ordene su ejecución. O dos, que entre la duda y lo pase a los otros dos niveles cerebrales. Lo ideal en una estrategia es que debe llevar una estructura racional y una estructura emocional. Pero debemos tener claro que el cerebro reptil será el ganador. No olvides suscribirte, tocar esa campanita para que recibas todos nuestros próximos videos y recuerda, tu comportamiento te exhibe para bien o para mal. El poder no cambia a las personas, solo revela lo que verdaderamente son. Sarita, Ajá. Gaby, de todos los que hemos hablado, la bronca queda en reptiliano. Sí, claro. Claro, El ese es el poder. primer filtro. Todos los seres humanos, porque es el de supervivencia, bienestar contra malestar. Y obviamente el ser humano instintivamente está hecho para buscar su bienestar. Y esto es a lo que apelan a estos detonadores. Existen muchos. El placer, la territorialidad, el control, el poder. A ver, Sarita, perdón. Dijiste algo muy fuerte y igual nadie lo entendimos más que tú. ¿Qué significa supervivencia si ya estás en el poder absoluto? No, yo estoy hablando de que el supervivencia? cerebro reptiliano instintivamente lo que busca es la supervivencia. Por eso su nombre. Únicamente, bueno, lo tienen los reptiles. A medida que fuimos evolucionando, los mamíferos también tienen el cerebro límbico, que también nosotros. Y nosotros, los seres humanos, también tenemos la neocorteza, que se encarga de todos los procesos racionales. Todas las estrategias deberían de tener esta parte racional y emocional, pero como nos dijo Gaby,
todos los populistas, ¿a qué están yéndose? Nada más a la parte emocional. Y muchos seres humanos nada más se quedan en esta parte reptiliana, emocional, sin pasar todas las propuestas por un proceso cerebral superior, el de la lógica y el razonamiento que se da en la neocorteza, ¿no? Yo creo que se entiende muy bien, plásticamente es bellísimo, porque además no sé quién es. A ver, yo no sé qué Goebbels hay aquí, pero esas imágenes con el discurso son mucho más ilustrantes y demoledoras que 1000 rollos. Sí. Hay una parte importante que tocaste, Sara, en cuanto al tema de la gratificación. Entonces, cuando los populistas apelan a toda esta parte emocional, pero que aparte te decía yo, esta parte emocional negativa del odio y el resentimiento, la gente siente placer de odiar. Claro. Siente una gratificación de odiar el pobre al rico, el que le quita al que lo tiene sometido, odiar al que domina, porque a eso obviamente hay que ponerle el contenido ideológico. Y entonces eso es lo que hace del populista un personaje político tan efectivo, un personaje político tan rentable en el momento de desarrollar campañas políticas. La Sheinbaum dijo que perdió la Ciudad de México porque la clase media lee el periódico y se informa. Sí. Sarita. Sí, porque están utilizando la clase media, estamos utilizando también la parte racional, no nada más nos estamos llevando por el cerebro reptiliano y estas decisiones tan instintivas. ¿Los que votaron por Morena son reptiles? No reptiles. ¿Reptilianos usaron el cerebro reptiliano? Así es el nombre, aunque... No por eso. Sí, es reptiliano o el que votó por Morena. Claro, no hay un proceso racional, es una gratificación inmediata. ¿Por qué no entienden? O sea, si yo agarro a un morenazo de esos botoduro, mal pedo, así, radical, adorador de López Obrador más que de Morena, y le dices, güey, te quitaron las vacunas, y te dicen, sí, pero fue culpa de Peña Nieto. Güey, te quedaste sin empleo, no, pues pinche pandemia, ok. Y te justifica todo, él te justifica todo. Que no hay un diablito que le dice, no seas tan pendejo, ¿no es cierto? No, pero me dan mis 3,000 pesos de adulto mayor. Con eso es suficiente, no necesitan más. No. Ahorita. Vamos a ver, porque el tiempo siempre, finalmente creo que sale todo a la luz, ¿no? Y las personas también van cambiando sus necesidades, como tú dijiste, o sea, siempre van a estar buscando más. No, a ver, yo creo que estamos en una circunstancia mundial, insisto, mundial, absolutamente sin precedentes. Y aquí el rectilíneo del poder es muy sencillo. Basta con que todos tenemos el rectilíneo, pero no todos queremos ser presidentes. Para ser presidente tienes que ser muy enfermo. La gente normal no quiere ser presidente. Quiere tener poder, quiere tener de todo, pero no eso. El cabrón que ya salta eso, rompe todos los estribos. En consecuencia, los costos de que él siga siendo el chingón no importan. Da igual que sean 400 millones o 400.000. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si López Obrador no sabe de ceros, le es exactamente igual. No, pero le da igual cuál sea el costo de la 4T. Si al final la 4T lo que supone es que 40 millones de mexicanos son más pobres y 20 han muerto de inanición, es un costo inevitable de la gloria. Sí. Ok, ¿va a haber solución? No. Ok, o sea... ¿Va a haber final feliz? No. Y mientras el mundo sigue desarrollándose normal y nuestros hospitales ya no los copió Dinamarca, a pesar de todo no. Carlos, no queda nada, mira, el Estado es un elemento equilibrador de las sociedades. El Estado es un instrumento de acción política, económica y social. Ha despedido 4 millones de cabrones. Sí. Ha destruido la vida de 10 millones de personas.
ha destruido la industria de los seguros de gastos mayores. No hay mañana. El único mañana son los 120 minutos de la mañanera. Y luego ya... El único mañana. Pero aquí hay una cosa retomando El único lo mañana que, es la mañanera. lo que presenta Sara y lo que preguntabas tú respecto pero enhorabuena, Sara, me ha si gustado así mucho. va a ser posible convencer a un chairo radical de otra cosa. Y yo coincido con Sara, no es posible, porque además para ellos, hablar de la disonancia cognitiva, para ellos es doloroso emocionalmente aceptar que se equivocaron. Aceptar que la realidad que está en el contexto es diferente a lo que ellos están pensando, a la realidad que ellos construyeron en su mente, en su imaginación. Entonces, al hacer ese match... Pero no es muy difícil decir me equivoqué. Es que emocionalmente es doloroso, Es un o sea, golpe. duele. Entonces, aceptar, decir, me equivoqué, es muy doloroso. Entonces, prefieres seguir buscando argumentos de la forma que sea, con el sustento que sea, para poder seguir teniendo tú la razón. Perdón que te interrumpa, Gaby. Yo cuando explico esto de la disonancia cognitiva pongo el ejemplo de el alumno que hace el examen a una universidad y entonces no se queda en la universidad que quería y entonces empiezas a buscar justificaciones. Bueno, al fin es que me quedaba muy lejos. Sí. Es que No era lo que no era lo que Sí. quería al final. Sí. Eso es la disonancia cognitiva. Tratas de justificar porque te duele y tratas de justificar que no se logró lo que Como a la querías. mujer Ok. que le ponen el cuerno o al hombre Ya. que le A ponen ver, el Sarita. cuerno y siempre hay una explicación. A ver, y ahorita vamos con Luis. A ver. La 4T, que nadie sabe qué coños es la 4T. Nosotros hemos hecho encuestas. Platíquenos qué es la 4T. No tengo ni la más puta idea. Ok, gracias. Otra pregunta. La 4T, como gobierno populista, en el capítulo 3, dice busca un enemigo. Se te acaba ese enemigo, inventas otro. Así es. Porque Ahorita siempre vamos es en la el clase media. inocente. Así Ok, es. ese es el capítulo 3. Muy bien. La Sheinbaum ya le echó la culpa a los periódicos, etcétera, etcétera. Muy bien. Los que no quieren aceptar que están equivocados, qué chistoso, no le echan la culpa a otros, sino justifican los errores de él. Entonces uno le echa la culpa. Qué incongruencia. Claro. ¿Cómo que claro? O sea, claro, o sea, justifico a través de tu narrativa. Yo No entro en cuestionamiento. Exacto. Yo O sea, creo- literal. ¿Te acuerdas? Así A un lado la sí. parte racional. Yo creo la que ¿Te un parte acuerdas racional no está. el programa especial que hicimos después de las elecciones? Sí. Y que yo salía a la calle y te comentaba Sí. lo de los taxistas y yo les Sí. preguntaba, bueno, ¿cómo está tu seguridad, tu salud, tu economía? Bueno, pues mal, pero es que lleva muy poco tiempo López Obrador, hay que darle chance. Y es que los Eso es. gobiernos anteriores, es que Peña Nieto lo dejó muy mal, es que Calderón, Mira, o sea, lo, pues es la misma. lo más difícil que hay es que te entiendan, como sabes. O tienes que ser un gran genio para que, aunque no te entiendan, te compren. Ok, ya. Uy. Hay, Y yo creí que era un fregón en Ay. comunicación Llevamos y era 4 un meses. fregón en marketing. Yo creí que era buenísimo. y lo eres. Y lo cabrón. eres. Ya y me lo dio eres. la puta Sí, duda. O sea, Eres lo un eres. Lo que genio. pasa es que el No, ser humano hoy a donde es de una quiero, a complejidad. donde quiero ir es. claro, sí. A ver, Carlos, tienes un producto. Este es el primer programa que hemos hecho. He visto otros, no de este. He visto de los de tus desayunos. Sí, sí, sí. Vi el de Lozano, Sí, vi el de. sí. Este es un programa que se explica y transmite muy claro. Cuidado, no despidamos a la gente con una intelectualización innecesaria. No, por eso es el programa Cuidado. de política para los Claro, no políticos. para no políticos, sí. Sí, Cuidado. le hablamos al círculo verde, no al rojo. Sí. Es, Bueno, es que se explica todo tan bien. Sí. O sea, no. Esa cápsula que hemos visto, ¿te gustó? no, me encantó, pero es que ahí está todo. No, ya, no lo digas más porque es insoportable. No es cierto. Ya. Luis, ¿qué tienes? Bueno, pues mi cápsula habla un poco acerca de lo que ya hemos comentado de Latinoamérica, los puntos en común de todos los países que conformamos la región.
Pero también el fenómeno de por qué los países asiáticos, por ejemplo Singapur, cómo ha logrado ese desarrollo. Impresionante. Y los por qué. Corea. Y entonces los por qué es porque América Latina estamos estancados discutiendo ideologías antes de tomar acción. Cuando Antonio y yo éramos chiquitos, que no se permitía en España la importación ni nada y todo era así como de fayuca que se llamaba, nos traían nuestros papás radios de Corea. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Cómo? Los Eran transistores. una mierda, como no tienen una idea. Y decíamos, bueno, peor es nada. Y mira Corea ahora. A ver, vamos a ver tu capítulo. Vamos. Desde 2020 hemos sido testigos de un fenómeno social importante. Varios países de Latinoamérica se han involucrado en constantes protestas que se han extendido incluso hasta ahora, siendo algunas más violentas que otras y tomando rumbos que van desde la crítica a la clase política, las medidas contra la pandemia del coronavirus o incluso la aplicación de reformas económicas. En su mayoría alentadas por el populismo, la crisis económica, la corrupción, la violencia y las eternas desigualdades, las masas de Chile, Ecuador, Colombia, Nicaragua o Perú han tomado las calles dejando imágenes de un continente en llamas. La cruel realidad latinoamericana parece dejar ver cada día un nuevo conflicto que pareciera asomar un panorama apocalíptico. A regímenes dictatoriales asociados a una constante y degradante violación de los derechos humanos como Venezuela y Nicaragua se unen países donde los problemas se centran en lo económico, como Argentina y Chile, en las luchas sociales como Ecuador, en la inestabilidad política como Perú o en la inseguridad y la violencia social como Colombia y México. Sin duda el nuevo siglo comenzó en América Latina con un giro a la izquierda, que fijó nuevos rumbos en el tratamiento de los problemas sociales, la participación política o los derechos de las minorías y que en su momento obtuvo reconocimiento internacional. Tan es así que en 2010 The Economist eligió para estos años la elogiosa denominación de década latinoamericana. Sin embargo, esta política desembocó en una crisis gracias a los dirigentes de la región. Todos estos países tienen un denominador común: los cambios sociales, las protestas, el malestar social. La cara de América Latina comenzó a cambiar, pero la pregunta que debemos hacer es si para mejorar. De todos ellos, Chile es sin duda el más emblemático, el que mayores enigmas genera, pues recordemos que ese país se llegó a considerar el arquetipo de la perfección económica. Todo aquello que debía hacerse para disminuir la pobreza, crecer económicamente y sostener un sistema democrático que incluyera no solo elecciones libres y limpias, sino también el respeto a las libertades y la protección de los derechos humanos, se había hecho. ¿Y qué pasó? Pasó que se contagió con esa ideología de la izquierda rancia y populista que permeó en toda América Latina. Y como todo lo que toca la tendencia zurda con todos sus derivados, como el ácido, lo deshace. En pleno siglo XXI el panorama es bastante sombrío. El gobierno de Nicolás Maduro, por ejemplo, continúa en el poder a pesar de todo y de todos. Hay que decir también que el extremo tampoco es positivo. Lamentablemente, en los procesos políticos que vivimos en la región, aun cuando hay una enorme distancia ideológica entre unos y otros, por ejemplo, Brasil pasó de la izquierda a la derecha extrema. Chile pareciera ir de la derecha hacia la izquierda. México ni se diga, y Argentina va en el mismo sentido. Estoy de acuerdo que el abuso del poder y la corrupción es muy mala en cualquier sociedad, argumentos estos por parte de los defensores de los gobiernos de izquierda y populistas, pero ¿acaso Venezuela, Cuba, Bolivia y ahora México eran mucho menos corruptos que los que antes gobernaban? Si su respuesta es sí, ¿me pueden dar pruebas, por favor? Me podrán decir lo que quieran, pero la historia no miente y los resultados ahí están. Porque si los comparamos, salvo China, el modelo económico que ha mostrado ser más efectivo es el capitalista de libre mercado, pues salvo ese país asiático, los otros pocos que detentan el modelo socialista nadan en pobreza y corrupción, y eso nadie lo puede negar. En otras palabras, la izquierda y el populismo son garantía de un rotundo fracaso por donde se le vea. Los países de América Latina perdimos la oportunidad de crecer, simplemente la dejamos pasar por prestar atención a ideologías inservibles. Hace 60 años, varios países de la región eran más ricos que algunos europeos y asiáticos. Sin duda, nos hemos equivocado, pero ¿qué es lo que hemos hecho mal? Esa es la pregunta. Y la respuesta es la falta de educación, es el analfabetismo. Todo indica que se nos ha olvidado a los latinoamericanos que en 1989 pasó algo muy importante. Cayó el muro de Berlín y que el mundo cambió, es un mundo distinto.
Muchos académicos, economistas e historiadores coinciden en que este siglo XXI es el siglo de los asiáticos. ¿Por qué? Pues porque mientras nosotros seguimos enfrascados discutiendo cuál ideología es mejor, si el capitalismo, socialismo, comunismo, liberalismo, neoliberalismo, etc., los asiáticos encontraron un ismo muy realista para el siglo XXI y el final del siglo XX, que es el pragmatismo. Y eso lo vislumbraron desde hace muchos años. Existe la anécdota que cuando Deng Xiaoping, uno de los dirigentes más importantes del Partido Comunista durante la época de Mao, visitó Singapur y Corea del Sur, después de haberse dado cuenta de que sus propios vecinos se estaban enriqueciendo de una manera muy acelerada, regresó a Pekín y dijo a los viejos camaradas maoístas que lo habían acompañado: bueno, la verdad, queridos camaradas, es que a mí no me importa si el gato es blanco o negro, lo único que me interesa es que case ratones. Y si hubiera estado vivo Mao, se hubiera muerto de nuevo cuando dijo que la verdad es que enriquecerse es glorioso. Dicho lo anterior, queda claro que discutir quién tiene la razón ideológicamente es una pérdida de tiempo. Esta anécdota data por allá de 1979 y hoy ahí están los resultados. Así que más acción y menos palabras es lo que necesita América Latina. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué, aquí por Atypical TV. Tienes razón. Mira, lo que es pragmatismo. Ahorita estaba hablando con Toño. Miren, les explico algo. Pragmatismo es muy fácil. Yo soy candidato a la presidencia, es combate a la pobreza, mejor educación, más seguridad y progreso. Ahora, el resto del dinero se lo doy a todos los mexicanos para que generen empleo. Cada quien que abra una pastelería ya creó 4 empleos o 5. Y ya se acabó la violencia, se acabó la inseguridad y empezó el progreso. Pragmatismo. Puta, no es tan complicado. Y como síntesis, imagínense la mesa, un camino y 2 caminos. Los 2 caminos, las 2 carreteras te llevan al mismo lugar. Esta no está pavimentada, tiene rocas, tiene curvas, hay pendientes, que la hostia. La peor carretera del mundo, pero te va a llevar a ese destino. Esta es una autopista que hay descubrimientos, hay tecnología, vas increíble, ya llegaste a la Luna, ya llegaste a Marte, la madre que los parió, todo lo que quieras. ¿Por qué carajos los latinoamericanos escogemos esta pinche carretera? A mí nada más no me entra. Y ya se acabó el programa. Y además me voy enojado. Pero, primero, Ángel Verdugo, que ya estés bien y te extrañamos y te queremos y nos vemos la próxima semana contigo. Número 2, esta es tu casa, Antonio. Ay, sí. Me quedo. Pido asilo político. Ya está. Está maravilloso tenerte en Atypical y estás invitado. Siempre aquí en tu casa. Aquí vengo. Gavita, agradabilísima sorpresa. Sí. De verdad. Gracias, Carlos. Bienvenida a Atypical, bienvenida a tu nueva área que es seguridad, que nos vas a platicar. Carlos. Un chorro. Sarita, qué bárbara. Yo decía que su cápsula, estaba bien, que a mí me hubiera gustado que Sarita meta más caras de Bolsonaro y compañía. Me regañó Antonio y le encantó tu cápsula y a mí me encantó, sobre todo el contenido es brillante. Luis, rara vez te equivocas, pero estuviste súper certero. Gracias, Carlos. Pero no va a pasar. No te acostumbres. Se van a ir por este camino. Sí. Se van a ir por este camino. Sí. Qué horror. Eso tiene mucho que ver con el clientelismo que se creó en Latinoamérica. O sea, lo que dijiste desde el principio, están acostumbrados a recibir
y a violentarse. El camino empedrado. Así nos construyó la clase Bueno, y para el política. colmo ahorita, con López Obrador, además del pinche camino empedrado, de las curvas empedrado, del precipicio, va en reversa. O sea, Sí, por si pudiera ser peor, va en reversa. Acabarla de gracias. Muchas gracias. Toquen la campanita. Sarita, tú, también, ¿qué no me dejen de dices? suscribirse para que lleguemos a 300,000. ¿Ok? Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias.